Sí. Bueno, continuamos con la segunda parte de este mensaje. Cuando Jesús continúa, bueno, Pedro cuando entendió las palabras del Señor, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, lávame, porque estoy inmundo. Es lo que él está diciendo. Y luego Jesús continúa con el mensaje que quería transmitir. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Bueno, es el mismo sentido de lo que estábamos hablando. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Sabe qué significa? Que ese justo sigue caminando por este mundo, llevando el mensaje de Dios en su vida, glorificando a Dios, sirviendo a Dios. Y la figura es que al caminar sus pies se ensuciarán. Y esto está hablando en un sentido algo figurado. En la realidad, la vida de un creyente o de un cristiano o de un justo en su estancia en este mundo, es imposible que no vuelva a pecar o a cometer unas cosas o algunas cosas de lo que él practicaba antes. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues el que ya limpié yo su pasado, su expediente, no necesita sino lavarse cada día. Y esta es la práctica de fe de un creyente, porque es una provisión que Dios nos da en nuestro día a día. Es imposible. ¿Por qué imposible? Porque tenemos todavía esa naturaleza pecaminosa viviendo en nosotros, y se muestra en actitudes, en reacciones, en expresiones, en palabras, en maneras. Sí, yo soy cristiano, yo acepté a Cristo, y luego, pues es que yo soy un pecador, sigo siendo un pecador, y luego, bueno, Dios limpió mi pasado para poder heredar el reino de Dios, pero la misma sangre que limpió mi pasado limpia mi presente en el día a día. Y está escrito, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fiel al pacto que hizo en Cristo y nosotros. En un sentido, Dios es fiel a su Hijo Jesucristo y fiel a nuestra fe, porque Él dice que el que cree en Cristo, nueva criatura es. Bueno, en este sentido, la vida práctica de un cristiano no es pensar que esa naturaleza pecaminosa no se estará mostrando en egoísmo, en orgullo, en soberbia, en vanidad, ¿verdad? En desobediencia, en ídolos que tienen que irse limpiando y limpiando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Dios limpia nuestro pecado al presente con la misma sangre que Cristo puso a nuestro favor. Limpia nuestro pasado, limpia nuestro presente y limpiará nuestro futuro para siempre cuando estemos en el cielo. Bueno, esa es la provisión para entender que en un sentido no hay encubrimiento de parte de Dios, o no hay una preferencia injusta. Todo descansa en la justicia perfecta de Dios, y la fe en esa justicia es la que nos limpia de todo pecado. Bueno, tenemos aquí otro, Primera de Juan. Bueno, eso es lo que acabo de mencionar. Vamos a leerlo.
¿quién lo quiere leer? A ver. Primera de Juan 1, 7 al 10. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. La sangre de Jesucristo, entendamos que la sangre de Jesucristo representa el cumplimiento de la justicia de Dios. Y Él derramó su vida para cumplir la justicia a favor de nosotros. Entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero fíjense lo que dice este versículo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El cristiano, el justo, el creyente sigue viviendo por fe en la sangre de Cristo, que lo hace limpio y aprobado cada instante delante de Dios. Y esto es la continuación de la fe que tuvimos al creer en Cristo para salvarnos de la condenación. Ahora es para limpiarnos cada día. Y Dios está dejando esas páginas en limpio. Cada vez que nosotros tenemos la convicción o la contristación del Espíritu al cometer algo que contrista al Espíritu de Dios, nosotros debemos confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y esa es la manera para que nadie se gloríe. Nadie, no podemos gloriarnos de que yo ya soy hijo de Dios, yo ya soy salvo. No, vivimos por fe cada instante. Bueno, quise ampliar esto para entender que Noé y su familia ya eran justos, ya eran salvos, ya ellos habían creído en Cristo. Por eso Dios les dijo: prepara esta arca para que se salven tú y tu familia. Ya Dios en ese mandamiento ya nos estaba poniendo aparte por la fe en Cristo. Bien, vamos a seguir hablando algunas cosas. Nos corresponde a los que somos de la fe de Noé vernos en el espejo de la vida de este justo y pregonero de justicia, para anunciar a los que están perdidos que se arrepientan. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito en aquel escenario cuando Noé y su familia estaban enfrascados. Imagínense un barco de tales dimensiones, con un diseño, la preparación de la madera, el tratado que le iban a dar, las medidas, toda aquella obra, y ellos estaban ocupados. Y ese escenario era un mensaje: estos están locos, ¿para qué les sirve ese armatoste que están haciendo? No, estos ya están, ¿verdad? Bueno, a lo mejor algunos dirían, ya están chiflados. Bueno, el punto es que esa obra en la que ellos estaban ocupados era un testimonio de su fe, y al mismo tiempo eso los salvaba de ocuparse en otras cosas mientras venía el juicio. Y bueno, dice que nosotros
debemos vernos en ese perfil espiritual de Noé, porque hay un anuncio, la razón por la que ellos estaban preparando el arca y la razón para nosotros por las que estamos ocupándonos, en un sentido figurado, preparar el arca para que nuestra familia también se salve. Porque hay un anuncio de Dios, dice en Hechos 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora está enfocándose en la humanidad que vivió después de Noé hasta nuestros días, hasta los días que estamos viviendo hoy en el mundo, en las naciones, en los reinos, ¿verdad? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo resucitado de los muertos. Y ese varón es Jesucristo. Y ese varón va a ser el juez, ¿verdad? Y va a juzgar al mundo justamente. ¿Y por qué va a caer el juicio sobre ellos? Porque todos los siglos desde Jesús, en toda la humanidad, se ha predicado este mensaje. Estos pasajes fueron escritos en el primer siglo, quizás en el año 60, 80 o 50. La Biblia, el Nuevo Testamento, terminó de escribirse alrededor del año 90 después de Cristo. Estos pasajes se escribieron en ese lapso de tiempo. Cristo murió a los 33 años, entre los 33 y vamos a decir al final del primer siglo se escribió este. Y este mensaje va anunciándose en todo el mundo. Miren, hay un pasaje ahorita me viene a la mente. Vamos a ver Jonás, en el profeta Jonás, en el capítulo 1, versículo 1. ¿Quién lo tiene? Bueno, Américo, si lo tienes, adelante. ¿Qué? Jonás 1. Sí. 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ok. Nínive era la capital del imperio asirio, de los asirios. Se dice que esta ciudad en esos tiempos tenía más de 300,000 habitantes. Entonces, el mandato de Dios fue como Noé, ahorita vamos a ver también, pregona contra esta ciudad, ¿verdad? Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Bueno, este pregonar es un anuncio de juicio, es un pregón, arrepiéntanse porque Dios va a destruir esta ciudad. Exactamente era el mensaje que Noé llevaba. Y así lo llama en 2 de Pedro. Ustedes leen ahí, pues se van a dar cuenta que Jonás no quiso cumplir con el mandato de Dios. En contraste con Noé, que Noé, él no dejó de pregonar. Bueno, la diferencia fue que si ustedes leen aquí este capítulo, se van a dar cuenta cómo empezando con el rey
el primero, y él mandó como mandato de rey a todos que hicieran sacrificios, que hicieran ayunos, a ver si Dios toma en cuenta. Dice, y vio Dios y no destruyó a Nínive. Bueno, pocos eventos se conocen en contraste con lo que estamos viendo en el tiempo del diluvio. Esta gran ciudad, todos, empezando por el rey, fueron salvos y se arrepintieron. Y el Señor Jesucristo tomó este relato, ¿verdad?, para anunciar que la ciudad de Nínive se había arrepentido cuando oyeron el mensaje de Dios. Y les dice, he aquí, uno mayor que Jonás está delante de ustedes. Y no se arrepentían, hablándole al pueblo judío. Bueno, nosotros no alcanzamos a medir, calibrar la negativa del corazón del hombre para aceptar su voluntad. Y estamos hablando cómo Noé fue cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Y cuándo empezó? Cuando él recibió a Cristo en su corazón, al que iba a venir. Nosotros hemos recibido al que vino hace 2000 años. El mismo mensaje, el mismo Señor, por fe. Bueno, ¿saben qué? Vamos a dejarlo aquí vamos a seguir comentando despacio aspectos y notemos cómo viene trazándose este mensaje que llamamos el mensaje de las buenas nuevas. Las buenas nuevas fueron para Noé y su familia, pero las buenas nuevas no fueron aceptadas por aquella generación. Ellos recibieron el juicio. Las buenas nuevas son buenas nuevas porque te dicen de qué manera te puedes salvar del juicio de tu condenación. Algo que tú no pensarías que es así, pero las buenas nuevas es que Dios es el que lo está haciendo. Las buenas nuevas en Cristo. Bueno, no es increíble o inadmisible que muchos corazones reaccionen a esas buenas nuevas. En toda la historia estamos viendo el origen de la humanidad, cómo la fe puede hacer agradable a una persona aprobada. Y no es imposible que un corazón pueda creer. Por esto Dios ha preservado estos testimonios, sus escrituras. Cuando dice, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y Dios viene anunciando este testimonio de que crean en Cristo desde el origen de la humanidad. Saben que Adán y Eva, después que pecaron, ellos fueron vestidos con unas túnicas de pieles de animales, y ahí estaba el mensaje, Dios les hizo saber, ¿verdad? Entonces, desde el mero origen, la fe es el medio de Dios, la fe en Jesucristo. Bueno, por hoy terminamos. Dios los bendiga.